¿Quién era Harry? Capítulo 2. Comienzos. 24 de junio de 1989 Vernon Dursley se sentó a disfrutar de su desayuno con gran alegría. El hombre corpulento sintió algo parecido a la alegría pura esa mañana. Si algo adoraba Vernon Dursley era recibir el reconocimiento que le correspondía como uno de los hombres más brillantes, motivados y talentosos de toda Inglaterra. Demasiados de los degenerados que se ensuciaban el título de inglés se dedicaban a sabotear y socavar sus esfuerzos, impidiéndole alcanzar su merecido lugar. Pero durante los últimos 5 días, todo había ido como Vernon Dursley quería. Oscar Howard había firmado un contrato de 5 años con la cuenta de Bolson por un margen desorbitado que añadiría decenas de miles de libras adicionales de beneficios a Grunnings. El viejo Grunning ya le había prometido a Vernon una bonificación que, por sí sola, bastaba para pagar todo el primer año de Dudley en Smeltings. Entonces, su preciado heredero del apellido cumplió 9 años. Su hijo conquistaría toda Inglaterra. Vernon Dursley era un excelente juez del carácter y el potencial de los solicitantes de empleo. En su hijo, Dursley veía la verdadera grandeza. No le sorprendería verlo algún día nombrado primer ministro. Sí, en efecto. Y después, recibiría un título y sería ascendido a la Cámara de los Lores por sus sucesivas contribuciones al Imperio Británico. El apellido Dursley finalmente ocuparía el lugar que le correspondía en la élite de la sociedad británica. Y el último detalle lo remató todo. El sobrino raro de su esposa no había sido visto en 5 días. El pequeño bicho raro desapareció después de que los Howard se fueran. O, mejor dicho, nunca regresó. Vernon tarareaba de placer mientras masticaba su desayuno y reflexionaba sobre este suceso. Quizás algún pedófilo desviado se lo llevó para usarlo y luego lo arrojó a una zanja. ¡Qué idea tan maravillosa! Los enfermizos y retorcidos sueños de Vernon fueron interrumpidos por el sonido de la puerta principal abriéndose y luego cerrándose. ¿Mascota? ¿Tan pronto has vuelto del mercado?, preguntó. No, tío Vernon, soy yo. Vernon levantó la vista, con la cara ya roja de ira. Pero algo le impidió estallar. El mocoso estaba allí de pie, con la ropa llena de barro y ramitas. Su suéter estaba desgarrado sobre el hombro izquierdo, como si se hubiera quedado atrapado en una trilladora. Además, parecía que le habían echado alquitrán por la pechera. A Dudley le faltaban las zapatillas viejas y los calcetines. El niño también parecía más grande, casi tan alto como Dudley. Pero lo que hizo que Vernon se detuviera fue cuando sus ojos se encontraron con los del niño. Al chico le faltaban las gafas. En cambio, sus ojos verdes, tan parecidos a los de la madre y la hermana de Pet, parecían brillar con un poder interior. Fue ese poder lo que acalló la lengua de Vernon. Los ojos del chico transmitían poder, fuerza y la promesa de violencia. Algo en Vernon simplemente quería acurrucarse y esconderse de la mirada de su sobrino. ¿Dónde has estado, muchacho?, Vernon logró preguntar. El bosque. Algo raro pasó. Me atacó algo. Anoche me desperté en el bosque. Los restos de 2 conejos estaban a mi lado. Fue entonces cuando recordé. Me los había comido. Los perseguí a ambos y me los comí. ¿Los perseguiste?, preguntó Vernon con desdén. Sin embargo, su voz sonó hueca incluso para él. Cambié. Era más rápido, más fuerte, más hambriento. Sigo teniendo hambre. Sin siquiera pedir permiso, el chico se acercó al mostrador y cogió el plato lleno de salchichas que Pet había preparado antes de salir a hacer sus recados. Empezó a engullirlas una tras otra. Vernon dio un paso adelante y agarró el plato, diciendo, «Mira, muchacho. No te dejaré». Los gritos de Vernon se interrumpieron a media voz. Al alcanzar el plato, el chico levantó la vista. El brillo de sus ojos pareció intensificarse siniestramente y un gruñido sordo y retumbante salió de su garganta. El sonido fue más sentido que oído. De repente, Vernon sintió la necesidad de ir al baño cuanto antes. Vernon retiró la mano con cuidado y retrocedió con cuidado. El niño siguió comiendo, pero no apartó la vista de su tío. ¿Qué había pasado con su semana perfecta? ¿Cómo se suponía que debían lidiar con el chico ahora? Y, Dudley regresó a casa con sus amigos y encontró al pequeño bicho raro reservando los parterres del jardín delantero. Dudley se acercó con aires de grandeza a su primo bicho raro. Burlarse del pequeño siempre era una buena forma de entretenerse. Presintiendo las intenciones de su líder, los demás chicos se dispersaron y rodearon a su víctima favorita como los chacales que eran. ¿Decidiste volver, bicho raro?, empezó el matón con sobrepeso.
Papá pensó que quizá te habías escabullido y muerto para dejarnos a la gente normal en paz. Los secuaces dieron con sarcasmo ante el comentario de su líder. El chico moreno simplemente los ignoró mientras continuaba arrancando la maleza mecánicamente de la tierra húmeda. Este silencio confundió a Dudley y a su pandilla. ¿Por qué no había respondido el chico? Potter siempre respondía. Lo admitieran o no, el fuego y la resistencia que Potter mostraba lo convertían en un blanco favorito. En combates individuales, Potter era rival para cualquiera, excepto para Dudley. Pero en grupo no representaba una amenaza real. De hecho, era lo suficientemente duro como para entretenerlos, pero no lo suficiente como para ser un peligro. ¿Me oíste, bicho raro? ¿O papá finalmente te dejó boquiabierto? El chico Potter seguía sin responder. Dudley sintió una punzada de miedo e incertidumbre. Esto era nuevo. Esa incertidumbre hizo que Dudley se inclinara para empujar al niño más pequeño al suelo. Pero Potter se levantó de repente, se giró y se hizo a un lado con un movimiento elegante. Dudley apenas se dio cuenta al caer sobre los apreciados rosales de su madre, pero sus amigos lo vieron. Dudley recogió algunos arañazos que salían de entre los arbustos. Al levantarse, se sorprendió al encontrar a Potter allí, observándolo. Dudley se libró de la ayuda de sus amigos y se puso de pie para encarar a su primo. La parte del cerebro de Dudley que habría sido un miembro inteligente y productivo de la sociedad si hubiera crecido en un entorno diferente intentó advertirle al patán de que algo andaba mal en su primo. El chico estaba ahora casi a la altura de los ojos de Dudley y permanecía de pie con una tranquila confianza. El patán apenas notó que a su objetivo le faltaban las gafas, pero la pequeña parte funcional de su cerebro notó que el otro chico no parecía tener problemas de visión. El patán ignoró las repetidas advertencias del cerebro. Peligro, Dudley Dursley. Peligro. Eso es, Potter. El matón de 9 años lanzó un puñetazo directo a la cara de su primo con todo su peso. Se oyó el esperado golpe de puño, pero no de la forma esperada. La pandilla quedó en shock cuando Potter atrapó con su mano el puñetazo que le lanzaron y simplemente lo detuvo. Dudley miró a su primo con incredulidad. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de su primo. Algo en esos ojos prometía violencia. El chico rubio y corpulento apenas sintió el calor que le corría por la pierna. «Déjame en paz», gruñó el monstruo. La pandilla echó a correr casi al mismo tiempo. Pierce Polkis fue el primero en correr, pero eso rápidamente hizo que los demás se pusieran en marcha. Dudley iba justo detrás de ellos. 24 de julio de 1991 el ciervo corría entre la espesura que rodeaba el campo, ignorando la tensión de las ramas en su creciente cornamenta. No se detuvo ni a mirar alrededor ni a buscar algo de comer entre las plantas que le llegaban hasta las rodillas. Tenía cosas mucho más importantes en la cabeza. Como la supervivencia. El gran ciervo corría por el campo bajo la luz del amanecer hacia el otro lado. Al acercarse al otro extremo del campo, aminoró la marcha y se detuvo para observar con atención. Nada se movía y ningún sonido, salvo su respiración agitada, rompía el silencio de la mañana. La tensión se alivió de la postura del ciervo. No había rastro de su perseguidor. El cazador debía de estar perdido en el pequeño bosque. Estaba a salvo, un dolor repentino le apuñaló el costado, cerca del hombro. Sobresaltado, giró la cabeza y se encontró cara a cara con una gran bestia babosa. La adrenalina y el miedo lo invadieron. No había escapatoria. Un dolor repentino atravesó el pecho del ciervo y su visión se oscureció. Y, una extraña combinación de aullidos y aullidos se oía desde el borde del campo. Cualquier observador habría presenciado una escena muy extraña. Un ciervo joven yacía inconsciente en el suelo, mientras una bestia de pelaje negro se revolcaba junto a él. ¿Los ciervos pueden desmayarse? Harry finalmente se puso de pie mientras luchaba por respirar. Sé que fue cruel, pensó, y debo ser una persona horrible porque fue muy gracioso. El hombre lobo se adentró en el bosque justo cuando el ciervo empezaba a despertarse. La bestia volvió a aullar un momento después, cuando el ciervo se levantó con una expresión de asombro, incrédulo de que aún estuviera vivo, antes de correr a un lugar seguro. Poco después, la bestia estaba sentada en una pequeña cañada escondida cerca de un riachuelo. Este lugar era el favorito de Harry lejos de sus familiares. Estaba resguardado de gran parte del clima y tenía abundante agua fresca. Pero también era muy tranquilo y hermoso. Era un lugar ideal para escapar de los Dursley y de las miradas de quienes creían sus mentiras. Harry, distraídamente, se quitó la pata de un conejo antes de agacharse a comer. Por suerte, su forma le dictaba que consideraba comida aceptable.
La bestia no tenía problema con la carne cruda para desayunar. Normalmente solo cazaba animales pequeños. El ciervo habría sido demasiado para él de una sola sentada y no tenía dónde guardar las sombras. A veces, Ari sentía la necesidad de cazar, de conseguir carne fresca y saciarse. Ari sospechaba que la bestia necesitaba más proteínas que las que le proporcionaban las comidas de los Dursley. Petunia Dursley preparaba mucha pasta y Ari siempre conseguía las porciones más pequeñas de carne. Acechar era muy divertido. Le dio un nuevo significado al antiguo término Ari cazando. Una vez saciado, dividía los restos del animal y los dejaba para otras criaturas del bosque. Varios zorros y otros depredadores más pequeños similares ahora llamaban hogar al bosque gracias a la abundancia y facilidad de alimento. Ari nunca había acechado a un ciervo. Eran animales asustadizos y rápidos, así que era divertido perseguirlos. Pero, por alguna razón, le parecía mal comérselos. En cuclillas en el bosque, devorando al conejo, Ari reflexionó sobre sus últimos 2 años. Ser mordido por la criatura fue una bendición a medias para Ari. Su supuesta familia ahora le tenía miedo. La primera vez que vieron a la bestia fue cuando Dudley intentó reafirmar su superioridad arrojando al niño más pequeño por las escaleras la noche que Ari regresó a casa. Un niño empezó a caer, pero fue el lobo quien aterrizó de pie al pie de las escaleras. La bestia subió las escaleras en un abrir y cerrar de ojos. Dudley se encontró suspendido del suelo por la gigantesca mano con garras que rodeaba su grueso cuello. Dudley se encontró con un chorro de agua tibia corriendo por su pierna por segunda vez ese día. Desde entonces, Ari y los Dursley vivieron en paz. Ari ayudaba voluntariamente en la casa, y los Dursley fingían que Ari no existía. Ari nunca comía con la familia, pero siempre sobraba comida para alimentar a un niño en crecimiento. En la escuela, las cosas seguían prácticamente igual que antes de que la criatura mordiera a Ari. Los niños seguían el ejemplo de Dudley. Aunque era Dudley quien robaba dinero y dulces con regularidad a los alumnos más pequeños y débiles, sus compañeros creían las historias de Dudley de que el pequeño moreno era un asesino desquiciado. Incluso los profesores desconfiaban del niño y se negaban a considerar la ropa harapienta y mal ajustada o los almuerzos escasos como algo que no merecía. Sin embargo, Ari aceptó esta soledad como una mejora y pasó mucho tiempo escondido en la biblioteca. La bibliotecaria lo fulminaba con la mirada a menudo, pero Ari aprendió a ignorarla. En cambio, buscó libros que pudieran explicar su condición. Sospechaba que la criatura que lo mordió era un hombre lobo, ya que encajaba con algunas de las leyendas que había leído. Leyó muchos libros sobre hombres lobo y otros monstruos míticos buscando respuestas. La mayoría trataban sobre supersticiones que, en su opinión, no le aplicaban. Por ejemplo, no se convertía en lobo. Una simple mirada al espejo en forma de bestia se lo confirmó. Parecía más bien una mezcla de lobo y gorila. Una cabeza de lobo sobre el enorme cuerpo peludo de un gorila, pero con piernas de lobo. Aunque podía correr a 2 patas, para alcanzar la verdadera velocidad corría a 4 patas. Y sus manos y pies con garras eran hábiles para trepar y agarrarse a paredes y árboles. Aparte de su apariencia, Ari descubrió que no dependía de las fases lunares, ni de ser plateado, la tía Petunia lo golpeó con un candelabro, ni de tener las palmas peludas, ni de ninguno de los otros signos clásicos de la licantropía. Así que, en lugar de llamarse hombre lobo, era la bestia. De todas formas, al niño de 10 años le sonaba más guay. Su nueva condición tenía algunas desventajas. Un problema con ser una bestia era el oído. Incluso en forma humana, podía oír lo que los otros niños susurraban sobre él. Los ignoraba lo mejor que podía, pero le parecían constantes cortes de papel, dolorosos y molestos, pero no algo que se pudiera evitar. El segundo problema eran sus ojos. Sus ojos verdes, antes brillantes, ahora parecían brillar. Parecía asustar a cualquiera con quien estableciera contacto visual. Logró solucionarlo encontrando unas lentillas transparentes ligeramente tintadas que encajaban en sus viejas monturas. Atenuaban el impacto de la mirada de Ari, pero pocos se atrevían a sostener la mirada del joven. En forma humana, Ari salió del bosque para regresar con los Dursley. Caminaba por el sendero de la granja hacia el parque cuando ocurrió un suceso extraño, incluso para Ari. Un búho se posó en su hombro. No hace falta decir que esto asustó al niño de casi 11 años. El búho ululó con irritación mientras batía las alas para retomar el vuelo después de que el salto sobresaltado de Ari lo desprendiera. Ari observó un momento cómo la lechuza volaba en círculos sobre él. Había visto muchísimas lechuzas en los últimos 2 años en el bosque, pero nunca había visto una actuar así.
Levantó el brazo con cuidado para que la lechuza se posara en su antebrazo. La lechuza aterrizó de inmediato, aunque seguía emitiendo sus molestos ruidos. Mientras Harry la observaba con incredulidad, notó el sobre pegado a su pata. Con cuidado, Harry lo retiró. Se sobresaltó de nuevo cuando el ave alzó el vuelo una vez libre de su carga. Harry se quedó observando hasta que el pájaro voló y desapareció de la vista. Qué raro, pensó mientras el pájaro coronaba la copa de los árboles. Fue entonces cuando recordó el sobre que tenía en la mano. Lo miró y leyó: Señor Harry Potter en el borde del bosque Little Winging, Surrey, y la profesora Minerva McGonagall estaba sentada en su despacho recibiendo las cartas de los estudiantes. Era su época más ocupada del año como subdirectora. Primero, recibía las cartas de los nuevos alumnos de primer año que aceptaban la entrada en Hogwarts. Luego, las cartas de los de tercer año que elegían sus clases optativas. Y, finalmente, las de sexto año que seleccionaban las clases éxtasis. Además, era responsable de notificar a los prefectos, delegados y delegadas de sus puestos. En resumen, todo esto la convertía en una bruja muy ocupada. Así que la llegada de otro búho casi pasó desapercibida. Sin embargo, este se posó justo frente a ella, en el marco de la foto de su hermano y su familia. Si me esperas en el lugar designado, estaré contigo enseguida, le informó con recato al búho. Por su parte, el búho simplemente la miró con sus grandes ojos sin parpadear antes de empujar imperiosamente hacia adelante la pata con la respuesta. Oh, muy bien. La bruja sacó la carta con la facilidad que da la práctica. Bajó la mirada y se sorprendió al ver lo que vio. Era la carta de un estudiante. Y no de cualquier estudiante, sino de Harry Potter. El niño que vivió. El estudiante más esperado desde la llegada del heredero al trono de Inglaterra, el príncipe Eduardo B., en 1481. ¿Por qué le devolvían la carta? Al notar que el sello estaba abierto, lo abrió y vio una pequeña nota escrita en el margen de la carta. Decía: Hola, no sé si es una broma, pero la forma en que entrenaste a este búho fue increíble. Nunca pensé que pudieras hacer eso. ¿De qué se trata esto? ¿Dónde está Hogwarts y por qué debería ir? ¿De verdad enseñas magia? ¿Es como la magia de David Copperfield? Acosar el grito de horror de la profesora McGonagall se oyó en los despachos de los profesores vecinos. Pomona Sprout y Filius Flitwick llegaron enseguida para ver qué había hecho enfadar a su colega. Para ser sinceros, esperaban alguna broma de los gemelos Weasley. Minerva, ¿qué ocurre? Preguntó Pomona al entrar. Él no sabe nada de Hogwarts, ni siquiera de magia. Gritó la profesora mientras caminaba de un lado a otro. ¿Él quién? Chilló Filius. Harry Potter. Toma, léelo. El profesor de transformaciones le entregó el papel al profesor medio duende. Dios mío. Exclamó con voz de asombro. ¿No es este David Copperfield, el skin que se gana la vida en el mundo Muggle como mago de teatro? Minerva ignoró la pregunta mientras continuaba caminando de un lado a otro y murmurando comentarios sobre Albus Dumbledore, su probable ascendencia y sus hábitos sanitarios en voz baja. Bueno, casi siempre en voz baja. Para su disfrute, sus dos compañeros profesores captaron alguna frase ocasional. Entonces se detuvo y levantó la vista. Albus no regresará de su reunión de LACME hasta dentro de 2 días. Probablemente le pediría a Hagrid o, Merlin no lo quiera, a Severus que fueran a recoger al niño. Juro que ese hombre tiene buenas intenciones, pero tiene la cabeza tan perdida que la falta de oxígeno le ha destrozado el cerebro. Asintió para enfatizar su punto. Ahora, creo que merezco una tarde libre. Iré a visitar al señor Potter y me aseguraré de que responda a sus preguntas. ¿Estarían ustedes dos dispuestos a ayudarme aquí? Pomona accedió, pero Filius se negó. De hecho, me gustaría acompañarte si me lo permites. Lily estuvo en tu casa, pero habría sido mi aprendiz si la guerra no se hubiera interpuesto. Siento mucha curiosidad por saber cómo resultó su hijo. Pomona sonrió. Puedo encargarme de todo aquí por la tarde. De todas formas, voy adelantada con los invernaderos. Muy bien, asintió Minerva. ¿Nos vamos ya, Filius? Minerva encontró a Harry Potter sentado en el jardín trasero de los Dursley. El césped estaba impecablemente cuidado, con los setos podados y los parterres completamente desherbados. De no haberlo sabido, habría sospechado que lo mantenía la magia o un elfo doméstico. Por desgracia, por la ropa andrajosa y sucia que llevaba el niño, supo quién era el elfo doméstico. Harry levantó la vista del libro que estaba leyendo cuando ella se acercó. Hola, gatito. ¿Perdido? Minerva volvió suavemente a su forma humana.
No, señor Potter, no estoy perdida. Soy la profesora McGonagall. Acabo de recibir su respuesta y quería hablarla con usted. Minerva se sorprendió un poco de la reacción de Harry ante su repentina aparición. Más que miedo o sorpresa, parecía emocionado. Se puso de pie de un salto y empezó a hacerle preguntas con entusiasmo. ¿Pueden todos cambiar de forma mágicamente? ¿Cómo lograste conservar tu ropa? ¿Cómo se llama? ¿Es un objeto mágico que te hace cambiar de forma o una habilidad? Señor Potter. Lo interrumpió el profesor. Por favor, tenga paciencia. Estoy aquí para explicarle sobre la magia y Hogwarts. Ah, lo encontraste. Chilló una nueva voz. Señor Potter, como decía, soy la profesora McGonagall y él es el profesor Flitwick. Me molestó bastante su respuesta y quería hablarlo con usted. Entramos a hablar de esto. No es un tema para discutir abiertamente. Harry se sonrojó ante la pregunta. No me dejan entrar a casa ahora mismo. Se llevaron a mi prima de compras. Bueno, ¿por qué no nos sentamos en las sillas de allá? Sugirió Filius. Puedo asegurarme de que nadie nos note ni nos oiga, siempre y cuando no hagamos nada que sea demasiado obvio. Harry asintió y la guió hacia las sillas de jardín. Minerva aprovechó para observar al hijo de dos de sus alumnos favoritos. Harry era un poco más bajo de lo que creía que era James a su misma edad, pero mucho más desarrollado. No parecía un fisicoculturista mugle, sino más bien un golpeador. Parecía que también sería un buen buscador. Una vez que estuvieron sentados, McGonagall preguntó, «Ahora, señor Potter, ¿qué le ha contado su familia sobre sus padres y el mundo mágico?» «Parientes, señora», la corrigió el chico. «Me dijeron que mis padres vivían del paro y murieron borrachos en un accidente de coche». «¿James y Lily murieron en un accidente?», repitió Filius indignado. El ex campeón de duelo parecía a punto de estallar. Minerva sabía exactamente cómo se sentía. Pero ella era la subdirectora y necesitaba mantener la calma. Eso no es correcto, señor Potter, como habrá adivinado. Sus palabras desviaron la atención de Harry del murmullo indignado del profesor de encantamientos. Al cruzarse con sus ojos, vio el mismo destello de diversión que reconoció en su padre, pero con los ojos de Lily Evans. La combinación casi le rompió el corazón de nuevo. Me temo que tendré que explicarte un poco de historia. Unos 10 años antes de que nacieras, un mago malvado apareció en Inglaterra. Se hacía llamar, hizo una pausa, incómoda, antes de armarse de valor. Se hacía llamar Voldemort. Incluso hoy lo llamamos el que no debe ser nombrado o quien tú sabes. A los magos oscuros que reúnen seguidores y atacan nuestro mundo los llamamos señores oscuros. Quien tú sabes fue el peor señor oscuro visto en Gran Bretaña en siglos. Mucha gente murió, ya sea como víctima suya o luchando contra sus seguidores, llamados mortífagos. Fue una época muy oscura, señor Potter, intervino Filius. La profesora McGonagall y yo ya éramos profesores en Hogwarts. Casi todos los días traíamos noticias de algún estudiante que perdía a algún familiar. Su padre perdió a sus padres en 6º año. Ya estaba con su madre. Los dos, junto con algunos amigos, comenzaron a prepararse para luchar contra él. Después de terminar el colegio, sus padres se unieron a las fuerzas de la luz para contraatacar. Por el camino se casaron y usted llegó con ellos. Por aquella época, el Señor Oscuro hizo que su gente atacara a James y Lily junto con algunos otros. Se escondieron contigo. Incluso ayudé a tu madre a investigar un antiguo encantamiento para proteger a tu familia. Filius hizo una pausa para sonreír. Era brillante en encantamientos y pociones. James sobresalía en transformaciones. Ambos fueron los mejores estudiantes y delegados en 7º año. Espero lo mismo de su hijo. Harry intentó devolverle la sonrisa, pero sus ojos reflejaban la emoción al oír algo positivo sobre sus padres. Minerva le indicó a Filius que esperara un momento. Una vez que el señor Potter pareció recuperar el control, continuó. Desafortunadamente, el señor Oscuro tenía un espía que le dio su ubicación. Los asesinaron el 31 de octubre de 1981. Esa noche ocurrió algo que nadie puede explicar. Harry pareció un poco conmocionado, pero también curioso. Hay magia que llamamos oscura. El peor de estos hechizos se llama maldición asesina. Mata a cualquiera que toque, sin importar dónde sea golpeado. No hay señales de dolor ni siquiera heridas. La persona simplemente muere. Los escudos no sirven. La única defensa es no ser golpeado. Miró al señor Potter para ver si entendía. El chico asintió levemente.
Tu padre fue asesinado abajo intentando ganar tiempo para que tú y tu madre escaparan. Había indicios de que opuso una resistencia considerable antes de ser alcanzado por la maldición asesina. El Señor Oscuro los encontró a ti y a tu madre en la habitación de los niños. La profesora se dio cuenta de que su voz se había reducido a un susurro, pero no pudo forzarla a hablar más alto. Tu madre murió frente a tu cuna defendiéndote. Y luego intentó lanzarte la maldición asesina. En ese momento, la voz del jefe de casa de Gryffindor se apagó por completo. Sirius repitió la historia. Fue entonces cuando ocurrió un milagro, señor Potter. La maldición rebotó en usted y en quien usted sabe. Su cuerpo fue destruido y usted quedó con vida, pero con esa cicatriz de la maldición en la frente. No lo entendemos, pero de alguna manera, un niño de 15 meses logró resistir una maldición imbloqueable y derrotar al Señor Oscuro. Usted es famoso en el mundo mágico. Lo llaman el niño que vivió. El pequeño señor Potter parecía conmocionado y afligido por las revelaciones de los profesores. Minerva solo podía adivinar los pensamientos que rondaban la cabeza del pobre niño. Tantas cosas le cayeron encima de golpe. Le había advertido a Albus que los Dursley eran la peor clase de mugles. Captó su corrección al llamarlos familia. Minerva conjuró 3 tazas de té. El chico podría usarlas para calmarse. Mientras tomaba un sorbo de té, los 2 profesores procedieron a informarle sobre la magia, el mundo mágico y Hogwarts. Era la introducción habitual que se les daba a los estudiantes nacidos de mugles, como ya habían hecho muchas veces. Si lo desea, señor Potter, podemos llevarlo al callejón Diagon para que consiga sus útiles escolares ahora, ofreció Minerva. El niño asintió. Supongo. No creo que mis parientes me acepten. Minerva no pudo evitar solver por la nariz ante este comentario. Frunció el ceño al ver su leve sonrisa, pero le alegró verla. El viaje al callejón Diagon fue casi tan malo como Minerva temía. Durante el corto paseo hasta el lugar oculto donde ella y Filius llegaron, el señor Potter reanudó sus preguntas anteriores sobre su forma animada. Ella explicó que se trataba de una técnica avanzada de transformación que requería mucha experiencia y práctica. Solo 7 personas en el último siglo habían logrado desarrollar esta habilidad. Aunque el señor Potter pareció algo entristecido por su explicación, se animó un poco cuando ella le aseguró que podría lograrlo si seguía los pasos de su padre, ya que no dudaba de que James Potter habría tenido éxito en la tarea. Los goblins fueron la parte más fácil del viaje, aunque el paseo en carro le revolvió el estómago. Le sorprendió la cantidad de monedas en la bóveda fiduciaria del señor Potter, pero una discreta pregunta a su escolta goblin explicó la riqueza. El ministerio pagó la recompensa por la aparente muerte del señor oscuro y pagó un precio superior al valor de mercado al comprar la casa donde se escondieron los Potter para convertirla en monumento nacional. Además, muchos ciudadanos enviaron dinero para agradecer a su salvador. Si bien los Potter eran una familia muy antigua y con mucho poder mágico, nunca habían pertenecido a la élite política adinerada del país como los Longbottom o los Malfoy. Si bien poseían una buena cantidad de tierras en Gales, la familia era conocida por sus guerreros e investigadores mágicos, no por sus políticos ni financieros. Las 2 siguientes paradas transcurrieron sin contratiempos. Compraron el baúl del señor Potter, pociones y material de astronomía sin mayores problemas. Fue en Flourishing Lodge donde encontraron la primera dificultad. El señor Potter tomó los textos estándar de primer año, pero decidió tomar un par de libros extra para lecturas de fondo. A ella le parecían bien los textos de historia reciente y cultura mágica, pero intentó no hacerlo al notar que había cogido un par de libros sobre criaturas oscuras o altamente mágicas. Al oír sus protestas, el señor Potter simplemente se encogió de hombros y dijo: disfruto leyendo sobre las criaturas que el mundo normal considera mitos. Tengo mucha curiosidad por saber qué sabe el mundo mágico sobre ellas. Fue en Madame Malkins donde las cosas empezaron a ir mal. El señor Potter estaba esperando a que le tomaran la medida cuando entraron varios estudiantes en edad escolar. Ella no los reconoció, así que debían ser estudiantes criados mágicamente a quienes no tenía que visitar. Una linda joven de ascendencia india, con su larga melena oscura y suelta, se acercó al señor Potter. ¿Tú también vas a Hogwarts? Sí. Hola, soy Padma Patil. Ella es mi hermana gemela, Parvati. Señaló a una chica idéntica, solo que llevaba el pelo trenzado. Y esos son nuestros amigos Daphne Greengrass, Anthony Goldstein, Sully y Megan Jones. ¿Cómo te llamas? Harry. Harry Potter. Todo movimiento en la tienda se detuvo al oír las palabras del señor Potter.
¿De verdad? Preguntó la chica con inocente sorpresa. Oí que se suponía que ibas a estar en nuestra clase, pero nadie estaba seguro de que fueras a Hogwarts. ¿De verdad creciste en el mundo Mugle? Mi padre dice que sí, pero a veces intenta hacerse el gracioso. Al profesor le conmovió ver al niño interactuar con otros niños mágicos de su edad. Harry se sintió un poco tímido y sorprendido por su entusiasmo por conocerlo, pero Minerva pensó que lo manejó bien. Para lo que no estaba preparada era para la enorme multitud que se había formado fuera de la tienda. Supuso que alguien en la tienda había oído el nombre del señor Potter y había salido a anunciarlo. Agradeció que Filius la hubiera acompañado, ya que el resto del viaje los consistió en lidiar con la multitud que los seguía. Por suerte, solo era necesario una parada en Ollivanders. Era una lástima que el chico no pudiera explorar el callejón un poco, pero así era la vida. Se acercaban al punto de aparición cuando Minerva se cansó de la multitud que los seguía. En un ataque de ira, se volvió hacia ellos y procedió a informarles exactamente lo que pensaba de su comportamiento. Le complació un poco como la multitud, muchos de ellos antiguos alumnos, retrocedió ante su protesta y abandonó el lugar. Complácida, se volvió hacia el señor Potter y Filius. Filius parecía impresionado con su habilidad para ahuyentar a la multitud. El señor Potter parecía haberlo disfrutado también, pues sonreía al ponerse las gafas. Debían de estar sucias y aprovechó la pausa para limpiarlas. Muy bien, vamos a llevarte a casa, señor Potter.